En este video les hablaremos acerca de la lección tercera del libro de la teoría del derecho. En esta dicha lección se hablará acerca del derecho y otros normativos. En este tema en general se tocará varios puntos, de los cuales son la regla del trato social, el derecho y moral, la ética pública y la ética privada. Como ya se ha señalado en las lecciones anteriores, que son la 1 y la 2, se puede analizar que el derecho es un sistema normativo que tiene como función básica organizar las sociedades con determinados criterios expresados a través de normas. El objeto que regula el derecho está constituido por diferentes parcelas o aspectos en la vida humana. Hay que ser conscientes que las normas jurídicas no son las únicas a las que están sometidas las conductas humanas. Antes, por el contrario, estas coinciden en el ordenamiento de dichosas conductas de diferentes normas. De lo anterior se puede intuir que estas circunstancias pueden facilitar o pueden dificultar en ocasiones la verdadera comprensión de lo que el derecho significa. Por eso la respectiva caracterización de estos tipos de norma aparece como un requisito ineludible de la comprensión del concepto del derecho. Ahora sí, pasemos a hablar del siguiente tema. El primero a tocar son las reglas del trato social. Las conductas de los individuos están controladas por varios tipos de normas. Entre estas normas encontramos varias características que las definen, a lo cual se les da el nombre como regla de cortesía o de urbanidad e incluso de la educación. Así son las reglas, a tal punto que a primera vista puede dar a entender que son mucho más débiles que las normas jurídicas. También toman acción efectivamente las acciones de los sujetos. Es cierto que en varias ocasiones la regla del trato social se nos presenta de tal forma intermediaria entre el derecho moral y el derecho moral. Entre ambas comparten caracteres distintivos de las mismas. Hay que admitir que determinadas reglas del trato han podido dar origen a dichas normas jurídicas e incluso a morales. Además, también es cierto que determinadas reglas del trato social se encuentran en el origen de ciertas normas jurídicas. Por ejemplo, entre la regla del trato social y la del derecho hay comparaciones que en varias ocasiones o son más densas o son más fluidas que en otras, lo cual se observa que en los casos en los que puede producir una juridificación de los usos o de la regla social. La regla del trato social no se diferencia de las normas jurídicas por la materia regulada respectivamente. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, y en resumen, lo que podemos decir de todo esto es que el derecho tiene muchas conexiones con lo moral, lo cual nos deja muchos puntos a tocar, los cuales escucharemos con mi compañero Julián Barrera, que nos compartirá sus opiniones al respecto. Y bueno, antes que todo, quiero dar los agradecimientos a mi compañero José Loba por su gran intervención y por abrirme camino a mí para la intervención correspondiente. Yo principalmente les voy a hablar sobre lo que es el derecho y la moral. Y bueno, vamos a entrar a explicar el tema de las relaciones pues entre lo que es la moral y el derecho, siendo esto una de las cuestiones siempre de toda la vida más vitales, más importantes y pues complejas de lo que es la teoría y lo que es la filosofía del derecho. Además, pues también dependiendo, viéndose afectadas otras cuestiones pues, referentes al concepto del derecho, ya sea lo que es su aplicación, a las relaciones entre legalidad y justicia, o pues lo que es la obediencia, en sí pues del derecho. Basándonos en lo anterior y pues dándole una explicación, ¿qué podemos decir? Podemos decir pues que la moral y el derecho se componen en gran parte pues del comportamiento humano y podemos ver que comparten hasta una serie de términos como lo son, se me viene a la mente el deber, la obligación, la responsabilidad.
¿Qué podemos ver también? Podemos ver que el contenido del derecho pues tiene una dependencia muy clara de la moral social vigente y de la misma manera toda la moral social pues también depende en sí y además de depender pretende siempre contar con el esfuerzo y el apoyo coactivo pues del derecho. ¿Esto para qué? Pues con el fin de lograr pues una eficacia social. Em, a la cabeza, en este momento a la cabeza se me vienen varios nombres que podemos relacionar con lo que es la relación entre el derecho y la moral, como lo podría ser Kelsen, John Rawls, lo que sería Hart, Working. ¿Por qué? Porque uno los une con polémicas que son muy interesantes, donde el tema principal o el asunto, pues donde tiene el asunto principal, el asunto de fondo, pues tienen que ver son con las relaciones entre el derecho y la moral. Y bueno, lo que prosigue en esta conferencia y lo que vamos a tratar, lo que va a ser el objetivo final, pues va a ser mantener la necesaria pues, distinción entre la moral y el derecho, pues sin dejar al lado o excluir las conexiones que en sí poseen estos dos temas, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es la constitución moral de los seres humanos y el derecho. Entonces para esto vamos a ver dos tesis, voy a realizar la explicación de dos tesis, la cual la primera es que la persona es estructuralmente moral. Y pues qué significa que los seres humanos son estructuralmente morales, pues nos daremos una descripción, no haremos una descripción pues suficientemente completa de lo que debe ser entendido por moral, pero simplemente vamos a insistir en que la moral no solo tiene que ver con la perfección individual o con la vida buena y virtuosa, a lo anterior se le llama como ética privada, sino también pues tiene que ver la moral con el bienestar, con la justicia pues la felicidad de lo que nos rodea, a lo cual se le llama pues ética pública. Pero entonces nos preguntamos que en sí qué es la vida humana y pues la vida humana es un quehacer moral, un conjunto de elecciones, de gustos, de preferencias o formas de actuar pues que sirven para definirnos moralmente. Y por último, finalizo la explicación pues de esta tesis que es una explicación muy corta porque en sí la tesis es algo muy extenso, pues leyéndoles el siguiente apartado pues que nos deja mucho más claro a qué nos referimos cuando hablamos de la moral como estructura, ¿no? Entonces dice, el hombre, por inmoral que sea, en cuanto al contenido de su comportamiento pueda, en ocasiones, ser, es estructuralmente moral en cuanto que, inexorablemente, le compete el quehacer de su vida. El hombre personal y socialmente considerado es el actor, el agente y el autor de su vida. Representa un papel o muchos con el cual actúa sobre la realidad, siguiendo el hilo de su propia intervención. Con esto finalizo la explicación de la primera tesis y pasamos a la segunda que es un poco más corta, la cual nos dice pues que el derecho que el derecho como consecuencia y de que se trata de una obra humana pues también es estructuralmente moral. ¿Qué significa esto? Pues que todo el ordenamiento jurídico pues representa un punto de vista sobre la justicia pues traduce por medio de normas jurídicas, de una legitimidad, es decir, pues unos valores pues que sirven tanto de justificación como de inspiración, ¿no? Una idea principal de esta tesis que podemos dar a relucir y es una idea muy interesante, es que todo derecho, pues es legitimidad legalizada. ¿Qué queremos decir con que todo el derecho es legitimidad legalizada? Pues que una especie de justicia con J minúscula que puede siempre ser objetivo de valoración moral desde la legitimidad justa con una J mayúscula. Es decir, pues la J mayúscula siendo unos principios ideales de la justicia que actúan críticamente. Y por último, para finalizar la explicación de esta tesis y la idea de esta tesis, pues traigo también un fragmento el cual nos dice: el derecho aparece siempre como una realización de una cierta idea de justicia, una u otra, la que sea, como materialización de un cierto sistema de valores. Toda legalidad es, en este sentido, la expresión de una determinada legitimidad, mismo que viceversa, toda la legitimidad tiende a realizarse a través de una concreta y efectiva legalidad. Y por último,
voy a realizar una explicación muy breve sobre moral y derecho, específicamente sobre los modelos de relación entre estos, ¿no? Entre la moral y el derecho, porque en sí es un tema muy extenso, entonces voy a tratar de dar una explicación sobre cada criterio, sobre cada modelo, los cuales son tres, y pues vamos a nombrarlos como modelo A, modelo B y modelo C. Bueno, ¿qué tenemos en el primer modelo? Pues en el primer modelo pues se confunden los contenidos de la moral y el derecho, y al mismo tiempo se da como un tipo de subordinación total del derecho pues a la moral, con lo cual pues ni lógica ni prácticamente cabe la posibilidad de encontrar normas jurídicas inmorales. Este es el modelo A. Pasamos al modelo B, el cual nos dice pues que trata de la separación tajante entre la moral y el derecho. Y pues los criterios de moralidad y inmoralidad pues, de una conducta son totalmente independientes de los criterios de legalidad y legalidad de la misma. Y por último, tenemos el último modelo, el modelo C, el cual pues el modelo C es un modelo pues propio de una modernidad occidental y una modernidad ilustrada, y pues este modelo sugiere la existencia de distinciones importantes entre la moral y el derecho entre la moral y el derecho, y pues al mismo tiempo que no pasa por alto conexiones igualmente fundamentales. Y pues aunque la convivencia entre la moral y el derecho pues no está exenta, por decirlo así, de tensiones, de diferentes pensamientos, pues pueden ser complementarios el uno con el otro como un orden de comportamiento humano. Y bueno, aquí finaliza esta exposición, esta conferencia. Puede que en algunos temas tal vez se hizo un poco corto, pero son temas muy extensos que es preferible trabajar con mayor detenimiento y mucho más a fondo. Pero bueno, aquí presente Julián Barra y mi compañero José Loba les agradece por la atención, y esto sería todo.